desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Esto es Café CNN con Carlos Montero y Alejandra Orá. Y desde nuestros estudios en Miami, Florida, María Alejandra Requena. Esa tendencia no quiere decir que existan tantos economistas o empresas grandes tuiteando, no. Esto refleja la preocupación de gente como usted, capaz como Carlos o como yo, que a lo mejor invirtió. Yo no he invertido en la bolsa, en algún momento sí lo hice, pero puede que tengan su dinero en este momento allí en la bolsa y les preocupa. Hay mucha gente que realmente pues no estará durmiendo y por eso está con nosotros Elaine King, experta en finanzas y presidente del Instituto La Familia y el Dinero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar contigo. Comentaba eso. Muchas personas a lo mejor no están ni durmiendo por la caída de las bolsas del mundo. Me gustaría comenzar por entender también en parte por qué pasa esto, por qué se cae la bolsa asiática de esa forma. Estamos en un mundo globalizado y por supuesto afecta a las otras. Sí, bueno, uno tiene que entender que cuando uno invierte en acciones, uno siempre está vulnerable a los ciclos de la economía. Entonces, cuando Estados Unidos está súper bien, que ahora tenemos una buena economía, cabe resaltar de que otras partes van a tener que estornudar o subir o bajar. Entonces, por eso es tan importante que ahora evalúen todos la tolerancia de riesgo, pero también la diversificación de activos. Es bueno invertir en diferentes zonas, no solamente en una. Por ejemplo, los que más sufrieron ahora fueron los que se concentraron solamente en acciones chinas. Por ejemplo, claro, ahora bajaron también las europeas ayer, luego tuvieron un repunte, Wall Street, pues por supuesto hubo mucha incertidumbre también, y luego entonces cerró mejor. Ahora, ya a nivel personal, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? ¿Ahora que por ejemplo están a la baja algunas acciones? Todo depende de tus objetivos a largo plazo y de tu marco estratégico. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un poquito de efectivo sentado esperando, sí, es importante poder aprovechar que hay un descuento de un 10% para poder comprar. Es como cuando nos vamos a las tiendas. Ahora, es importante también resaltar que ese porcentaje, entender que ese porcentaje es solamente un componente de tu marco estratégico. Porque para poder uno, hablemos de la independencia financiera, para poder uno independizarse, uno tiene que tener acciones, pero también tiene que tener su empresa, pasivos, ahorros, bienes raíces. Uno tiene que tener una buena distribución, no solamente sector, sino de diferentes tipos de bienes. Ahora, ¿qué puede hacer la persona que ya invirtió capaz casi que todo su dinero, buscando a lo mejor en un buen retiro, en estar tranquilos, pero lo invierte en la bolsa? ¿Qué le queda ahora? ¿Vender como han hecho muchísimas personas o aguantar que pase el aguacero, por decirlo de alguna forma? Sí, eso es muy interesante lo que estamos hablando de pasar el aguacero. Ayer vi un dicho que decía, después de la lluvia siempre viene el arco iris. Y el arco iris es lo más lindo que hay después de la lluvia. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría es que si uno ya tiene muchas acciones, que empiece a invertir un poquito más en la renta fija, porque un portafolio óptimo es 60% renta variable, que son acciones, y 40% renta fija. Entonces, para no tener que vender... Renta fija quiere decir que no lo puedes mover. Son bonos. Son bonos. Entonces, son acciones que ya le estás prestando a la empresa en lugar de comprando participaciones en la empresa. Entonces, empezar a invertir un poquito más en la parte más estable y dejar que la parte inestable pueda darte un rendimiento más alto, porque es bien importante tener acciones, ¿no? Yo no diría que uno venda todas sus acciones. Las personas que venden las acciones cuando el mercado baja pueden perder la alza, porque ahora justo los mercados el Dow va a abrir en alta. Entonces vas a perder. Imagínate las personas que vendieron ayer. Que vendieron a la baja, pues por supuesto pueden perder mucho dinero. Exacto. Es algo que además afecta la familia completa, porque cuando uno está mal y tiene problemas económicos, lo sabemos, no solo dejas de dormir, sino que realmente te pones de mal humor, te preocupa lo que está pasando. Se deben consultar este tipo de decisiones antes de invertir, por ejemplo, en la bolsa, porque fíjate lo que está pasando y a lo mejor fue una decisión que hizo alguien individualmente. Mira, uno tiene que tener en cuenta que las decisiones... No hacer decisiones con la emoción, sino con la razón, sobre todo en este tiempo, porque nosotros somos seres humanos instintivos a proteger, entonces vamos a querer vender, pero también entender que los planes financieros se deben de compartir en familia. Entonces, si la familia está entendiendo lo que está pasando, no va a preguntar, oye, ¿por qué no podemos irnos de vacaciones? Porque bajó 10%, de repente no podemos hacer tantas cosas, pero no importa, se va a ajustar. Pero todos pueden participar y esta es una buena lección para todos para entender cómo evaluar y valorar la tolerancia de riesgo y también
cómo oscilan las acciones. Lo volátil que puede ser el mercado. Yo creo que si quieres no tener esa preocupación en tu vida, es preferible que lo pienses bien, que lo analices y veas en qué quieres comprar y qué no. Entonces es cierto que por lo menos es preferible comprar cuando está a la baja y no como pasó en el caso de China, que estábamos hablando, se abrieron cerca de 40 millones de cuentas entre 2014, si no me equivoco, y marzo de 2015, porque las personas pensaban, no importa, está un poco cara, pero va a seguir subiendo y voy a vender más caro. Resulta que no. Sí, las historias de horror son cuando las personas se concentran mucho en una oportunidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo $100 y voy a poner todos esos $100 en una oportunidad. Uno tiene que diversificar, siempre pensar en qué pasa en el futuro, qué tan importante es mi familia. O sea, ponerlo en un plan estratégico. Claro. No solamente que eso sea tu plan, sino que sea parte del marco. Ahora, así yo no haya invertido en la bolsa, se afectan las economías de todos los países. ¿De qué forma le llega directamente al consumidor, al ciudadano del día a día? Todo depende de, por ejemplo, si el empresario tiene que ver con exportaciones o importaciones de China, o, por ejemplo, las aerolíneas, el petróleo que está bajo. Si la empresa es pública, por supuesto, si tiene acciones en el mercado. Exacto, entonces es oportunista. Okay. Es bueno evaluar y decir, a ver, ¿en qué puedo sacar oportunidad y poder comprar en descuento? ¿No es cierto? Es bueno comprar acciones que han caído. Sí, puedes ir al Dow y ver qué acciones han bajado y puedes comprar esas acciones y ver qué parte de tu estrategia es esa acción, no comprar todo en una acción. Pero señores, asesórense, ya saben, no pongan todas sus monedas en un solo bol porque pueden pasar este tipo de cosas. Gracias, Elaine, por acompañarnos y por darnos estos consejos, sobre todo cómo invertir nuestro dinero para estar tranquilos. Elaine King, experta en finanzas y presidente del Instituto La Familia y el Dinero.